Es un gusto, un placer nuevamente tener la posibilidad de hablar con Ramiro Castiñeira. Él es economista y es director de Econométrica. Bienvenido, Ramiro. Silvio Sacomani te saluda. ¿Cómo estás? Hola Silvio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Vos? Bien. Acá trabajando No, en Buenos Aires. me imagino. Ramiro, la primera consulta. Disminuyó la inflación casi 5 puntos, 20,6 arrojó el mes de enero. La primera consulta que quiero hacerte es si hay un arrastre de la inflación de la última semana de diciembre para con el mes de enero, bien digo. Mirá, sí, siempre hay un arrastre, pero esta vez bastante chico. El arrastre, estamos hablando de no más de 4 o 5 puntos como máximo. Pero ¿sabés qué? En este momento nosotros medimos en Econométrica la inflación de manera semanal. Sí. Y nos está dando que la inflación ya está corriendo en febrero, por lo menos en la primera semana de febrero. Mañana hacemos el segundo corte de febrero. Está corriendo a un ritmo del 10% mensual. Es decir, que alimentos y bebidas en particular pasó del 30 en diciembre, después al 20 en enero, y ya estaría al 10% en febrero, al ritmo de crecimiento de alimentos y bebidas. Y por lo tanto, un freno notorio Sí, total. sobre un rubro tan clave. Y en el general de la inflación, estamos para febrero esperando entre 13 a 15% de máxima hoy. Por lo tanto, también sería que nuevamente baja mínimo 5 puntos porcentuales desde el 26 a menos del 15 para febrero en particular. Bueno, sería extraordinario que aconteciese eso, porque vos ves a la perfección que hay una, digamos, una línea descendente total en torno a la inflación. Y la consulta que quiero hacerte ahora es, ¿a qué se lo adjudicás? Claro. Mira, claramente hay un fuerte descenso en el ritmo de inflación y en las expectativas que había para este mismo periodo. Es que cuando se hace la devaluación, en los primeros días nada más de nuevo presidente, tras la devaluación se esperaba para lo que es el trimestre, diciembre, enero y febrero, se estaba esperando una inflación acumulada al menos del 100%. El número final, si finalmente es el 13, o vamos a tomar el máximo, 15% que estamos proyectando para febrero, entonces la inflación acumulada sería 70%. Por lo tanto, estamos hablando de que la expectativa pasó de 100 en el trimestre a 70 en el trimestre. Uh-huh. Obviamente todo esto fue el 70% de inflación, que sigue siendo una bestialidad, sí, obviamente que fue por decisiones que se tomaron durante la última parte de la gestión de Alberto Fernández, sí, principalmente el famoso Plan Platita, sí. Y lo único que hizo fue volcar una tonelada de pesos en el mercado. Se cansaron de emitir, Ramiro. Sí. Se cansaron de emitir, destruyeron la moneda y todo eso se reflejó en todo el proceso inflacionario que vimos cuando llegó el nuevo presidente. Uh-huh. Y ahora, esta contracción de la expectativa del 100% al 70%, se debe en buena medida porque tres grandes factores. Número uno, se logró equilibrio fiscal en las cuentas públicas ya en enero. Sí. El gobierno anunció que no solo pagó todas las erogaciones, también pagó lo que a veces dejan afuera los economistas, que son los intereses de la deuda. Pagó todo. Con recaudación impositiva pagó todas sus erogaciones del Estado Nacional. Si vos haces eso, obviamente ya no necesitas ni emitir para financiar al Estado, ni salir a buscar deuda para financiar al Estado. Por supuesto. Entonces, eso en enero, vos fíjate que no hubo ninguna de estas dos cuestiones, no se emitió ni pesos para financiar al Estado, ni se emitieron bonos para financiar al Estado. Después tenemos el segundo factor, que hay una licuación fuerte de los pasivos monetarios del Banco Central, pues la tasa de interés del banco es 8% y la inflación fue 25, 20 y ahora 15. Bueno, en todo ese periodo, este trimestre, la licuación es significativa, sobre todo la famosa bola de las LELIQ. Se derrite la bola de las LELIQ, por decirlo de alguna manera. ¿Nos podés explicar después del tercer punto? Porque hay muchos oyentes que no tienen por qué comprenderlo. El tema LELIQ, los pasivos remunerados, ¿podés hacer docencia como habitualmente lo haces? Sí, en esencia
hacía fue todo Alberto Fernández, emitía lo pavote, y para que no llegue a precios te ponía la zanahoria de que para que no vayas a buscar el dólar, te ponía el Banco Central un bono a muy corto plazo que rinde una tasa de interés. Sí. Claro, y todo el mundo se quedaba bicicleteando en las LELIQ, pero claro, en la primera se te pueden ir a correr el dólar y te pueden poner el dólar en la estratosfera. Entonces había un gran riesgo de que si vos bajas la tasa, el dólar vuele por el aire. Entonces, aún así, el gobierno bajó la tasa al 8% mensual frente a una inflación claramente que era del 25, del 20, del 15 que estamos hablando, y por lo tanto no cubría ni siquiera la tasa que paga el Banco Central, no cubre ni siquiera la inflación, y por lo tanto lo termina derritiendo, la cantidad de pesos se terminan licuando. Sí. Entonces, de esa manera achicó la bola de las LELIQ, la derrite la bola de las LELIQ, y después te queda que sobre eso coloca este famoso BOPREAL, un bono Sí. que sirve, las empresas que tienen pesos compran este bono, y este bono les sirve para pagar impuestos en los próximos 3-4 años. Entonces, con este bono, fíjate que saca pesos del mercado, pero nunca vuelven pesos al mercado, porque el bono lo van a usar para pagar impuestos. Está clarísimo. Entonces, con esta estrategia... Es una manera de aspirar, ¿no es cierto, Ramiro? Exactamente. Entonces, con estos últimos dos puntos que yo te estaba diciendo, es decir, se derrite la bola del LELIQ por la tasa de interés y por el BOPREAL, permitió que la cantidad de dinero en la economía baje al 30% en términos reales. En simultáneo, el Banco Central ya compró 7.000 millones de dólares en lo que van los 2 meses y medio de gestión. Entonces, mejoran el activo del Banco Central, las reservas, mejoran la situación de los pasivos del Banco Central, debe menos pesos, por lo tanto mejora el patrimonio del Banco Central, y por lo tanto estamos viendo cómo de repente empezó las expectativas a mejorar, en el sentido que vimos cómo el contado Coliki pasó de 1.300 a 1.150. Sí, y el blue cayó significativamente también. Y bueno, todas estas cuestiones porque el Banco Central está, digamos que bajó un cambio, estaba quinta fondo pidiéndole ayuda, asistencia a 5 bancos internacionales para emitir, y ahora dice, no muchachos, basta de emitir, basta de emitir. Bueno, entonces como se apagan todas las rotativas, Sí. logra que el peso empiece de alguna manera, no te digo a recuperar valor, pero sí por lo menos que se deje de evaluar todo el día. Claro. Entonces, fíjate que el kirchnerismo, el espacio del kirchnerismo, estaba Menem antes, era todo 1-1. Se fue el kirchnerismo, quedó todo 1.000-1. Bueno, el kirchnerismo a la moneda le sumó 3 ceros, porque tenemos una idea de lo que fue la destrucción de la moneda durante el kirchnerismo. 1.000% acumulada, inflación acumulada durante el gobierno de Alberto Fernández, tengo entendido, ¿verdad? Sí, solo 1.000% durante la gestión de Alberto Fernández. Solamente, pero, Dios mío. Claro, porque vos fíjate que el famoso 1-1 ahora es, vos fíjate que el peso argentino terminó valiendo 1 centavo de dólar. Claro. O sea, vos antes con un peso argentino te comprabas $1. Hoy con un peso argentino te compras menos de 1 centavo de dólar. De dólar, exactamente. Ahora, esa es la gran licuada, o sea, el peso perdió el 99,99% del valor durante el kirchnerismo. Todo. Destruyeron la moneda. Sí, como hizo Maduro en Venezuela, ¿no? Claro. Destruyó la moneda, punto tal que ya no tienen moneda y tuvieron que dolarizar de la destrucción propia del banco. De hecho, en Venezuela no solo vaciaron el Banco Central los dólares que podían apretar con un enter, también se pusieron un juncadela, un camión en la puerta del Banco Central y se llevaron el oro. Totalmente. Que se lo vendieron a Irán. Sí, totalmente, un descalabro total. Ahora, el Banco Central no deja de comprar dólares, hoy compró 126 millones. Hoy, por eso te decía, compró ya desde la devaluación a 800, ya compró 6.000. sinceramiento 800, no, sí. 7.500 ya compró más o menos, 7.500 millones de dólares. Y vos fíjate que, por eso te decía, mejora la situación del Banco Central en los activos, tiene más dólares, y reduce el Banco Central lo dejaron con reservas negativas. En 11.000 millones, tengo entendido, Ramiro, corregime. Menos 10.000 millones más o menos, menos 11.000 millones, y por lo tanto ahora compró 7.000,
Por lo tanto, fíjate que ahora el Banco Central puede y está en condiciones de devolver los depósitos a la gente, porque el peronismo se había fumado los depósitos de la gente. Te va a consultar Miguel Miguelito Risa. Ramiro, buenas tardes. Miguel te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Te escuchaba atentamente todos los datos que estabas virtiendo acá en la charla con Silvio y demás. Y yo tengo 3 cuestiones para analizar en torno a esta situación económica que muchos la ven como positiva desde el lugar de los números del gobierno, que no son los números de la gente. Porque, por ejemplo, la Patagonia tiene una inflación referida a lo que se muestra en promedio del país de 4,6 puntos por encima. Estamos por más del 24% de inflación que tiene el promedio que se maneja en el país. El otro punto es, el 5 de enero Argentina recibió un préstamo del Fondo Monetario Internacional de 4.700 millones de dólares. Hay que tener en cuenta eso, cómo repercutió también sobre la economía, que no es tampoco obra y gracia del Espíritu Santo de que estemos en esta situación. Y la tercera es, cómo estos datos que uno ve que supuestamente baja la inflación, pero que sin embargo a la gente no le alcanza. Y hay 3 sectores dentro de la economía, en la parte social, como los monotributistas o autónomos, los jubilados y el tercer sector de aquellos que no son dependientes y no tienen paritarias. Entonces, los números cierran al gobierno, pero no a la gente. Entonces, ¿cómo trasladar esa situación de beneficencia que está teniendo el gobierno, teniendo en cuenta esos 4.700 millones de dólares que el 5 de enero recibió el gobierno de parte del fondo, y cómo trasladarlo a la población? ¿Y por qué la Patagonia Argentina, donde estamos viviendo nosotros hoy, tenemos la inflación más alta del país? Respecto a la inflación de la Patagonia, calculo yo, y debe venir por acá, es que como está subiendo la energía, el costo de la energía, y la Patagonia suele estar subsidiada, y ahora se le está aumentando el precio, se está sincerando los precios de la energía en el país, y encima se están sacando todos los subsidios. Entonces, eso lleva a que, bueno, el más subsidiado sienta más el proceso inflacionario. Entonces, debe venir por ahí esos 4 o 5 puntos adicionales que vos me decís del proceso que tiene la Patagonia. Es por ahí, me parece, Ramiro, sin dudas. Sin embargo, lo que producimos energía somos los que vivimos en la Patagonia, porque en ninguna otra parte del país se genera. Ni hay hidroeléctricas. Está bien, pero lo importante es que no importa qué produce cada el rincón del país, sino que tengan derecho a venderla a precio libre. Porque claro, eso es lo importante. Porque Córdoba dice, yo también traigo todos los dólares que hay en el país, yo los traigo y después me los sacan con retenciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es que todos los rincones del país puedan producir lo que se les ocurra y lo que tengan productividad para hacer eso, y después que tengan el derecho a venderlo al precio que quieran. Bueno, lo que hizo el DNU fue exactamente eso, que todos los argentinos produzcan lo que produzcan, van a tener el derecho a venderlo al precio que quieran. Y parece una pavada, pero no lo es, porque justamente vamos a una economía donde se respeta la propiedad privada. Sí. Nosotros venimos de un periodo socialista, el socialismo siglo XXI, ¿no? Colectivista, populista. Claro, le saca los dólares al campo, le saca la energía a la Patagonia. Vos fíjate que el socialismo del siglo XXI destruyó la Patagonia, porque ustedes tienen todo como para poder vender petróleo y gas al mundo, y no obstante Cristina lo que le hizo fue ponerle un domo arriba de la vaca muerta para que no salga nada. ¿Para qué? Para regalársela a los restos de los argentinos. Es decir, hacía populismo con la riqueza de ustedes. Con la nuestra. Entonces, exactamente, porque lo hizo toda la vida así. Le sacaba la energía a ustedes, le sacaba los dólares de la soja al campo y después repartía principalmente los grandes conurbanos como para obtener los votos. Y ustedes se quedaban sin nada. En consecuencia, acá lo importante es que si la Patagonia produce energía, que la venda al precio libre. Basta de subsidiar, incluso ustedes mismos, ustedes tienen que pelear porque los precios sean libres, no porque a ver quién tiene más subsidios. Y después el centro del país va a decir, bueno, yo quiero producir soja y también la quiero vender al mundo. Y el norte del país va a decir, yo quiero producir
litio y lo quiero vender al mundo, y Mendoza va a decir yo quiero producir vino y la quiero vender al mundo, y la provincia de Buenos Aires va a decir yo quiero producir carne y la quiero vender al mundo. Si todos respetamos la propiedad privada de todos los argentinos, entre los argentinos, nos llenamos de dólares. Sin duda. Nos llenamos de dólares. Acá nos socializaron esta idea colectivista de, no, sacarle los dólares a Córdoba así, desde Tierra del Fuego, hacemos un Tongolandia enorme. No, sacarle los dólares a la provincia de Buenos Aires, no, basta. Eso nos destruyó, eso, quieras o no, nos destruyó. Acá hay que respetar la propiedad privada de absolutamente todos y empujar porque todo el país no tenga ni retenciones, ni cupo a las exportaciones, y la menor cantidad de impuestos posible, y nos llenamos de guita con esto. Comparto. Esa simpleza en cómo manejar el sector privado. Sí, y en el mercado interno, oferta y demanda. Punto. Por supuesto. Oferta y demanda. Vas a una panadería. Sí, la docena de facturas te sale 8.000. Vas a otra panadería, misma calidad, y te sale 6.000. Compras la de 6.000 y el de 8.000 después va a disminuir el precio. Pero vos imaginate esto, si estamos todos exportando, si el de la provincia de Buenos Aires exporta carne, si el de el norte exporta litio, si el de Mendoza exporta vino, si ustedes exportan energía, si más al sur hacen turismo y están todo el día, todos los argentinos traemos dólares, los salarios en Argentina también van a ser en dólares, no vamos a llegar de guita. Entonces vos ya no vas a necesitar pedir subsidio porque vas a vivir de tu trabajo. Exacto. Acá lo ridículo fue que nos llenaron la cabeza de que hay que cerrar. Nosotros venimos de cupo, retención y desdoblamiento cambiario. Es directamente Cuba hacer eso. Sí, Venezuela. Directamente cercenar la posibilidad de que Argentina exporte. Entonces, ahora y que importe para generar productos también. Que importe bienes de los cupos. Claro. Por supuesto. Ya se sacaron los cupos, ya se sacó, se está achicando el desdoblamiento cambiario y en breve se va a unificar el tipo de cambio y en breve, ojalá, lo más rápido posible, se saquen las retenciones. Y listo, y ahí todos los argentinos nuevamente a la lógica del capitalismo y a llenarnos de guita como el primer centenario de este país, se llenó de guita exportando. Y el segundo centenario de este país nos llegó el populismo, cerramos la frontera y nos murimos de hambre. Sí, sin duda, Ramiro. Comparto 100%. Y eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Sin lugar a dudas. Ojalá. Sí, va a ocurrir. Porque, sí. Ojo que el populismo berreta que nos vendieron durante los últimos 20 años, los argentinos lo votaron, No es como en Cuba o en Venezuela que se lo impusieron a los tiros. Los argentinos, todo el populismo berreta se lo compraron el buzón, para decirlo de alguna manera. Consecuencia, ojalá salgamos de toda que nos despertemos y nos demos cuenta de que nos estaban vendiendo un buzón y volvamos a la lógica de la cultura, ya que se habla tanto de la cultura, que volvamos nuevamente a la cultura del trabajo y abandonemos la cultura de la dádiva. De la dádiva, exactamente. Ramiro, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, un gusto y cuando quieras repetimos. Dale, buenísimo. Gracias, Ramiro. Hasta siempre. Chau. Chau. Lo escuchabas a Ramiro Castiñeira, economista y director de Econométrica. 35